Papel biológico del ADN. Mirad, el ADN tiene una función en los seres vivos fundamental, ya que constituye todo lo que es el material genético de la célula. Tanto es así que para este papel biológico nosotros vamos a dedicar un capítulo, una lección completa para estudiar los procesos básicos que desarrolla el ADN. Por lo tanto, esto es nada más que un aperitivo de lo que nosotros llamaremos tema de genética molecular. Y es el material genético de la célula porque, por una parte, almacena la información genética, pero por otra parte también la transmite esa información genética de generación en generación. Y esto se hace gracias a una serie de procesos. Vamos en principio a desarrollar por qué el ADN es el material genético de la célula, qué funciones cumple, y después describiremos cómo almacena, mediante qué proceso, y cómo transmite, mediante qué proceso, esa información genética. ¿Qué es el material genético de la célula? Es evidente porque porta toda la información genética en un formato bioquímico. Ese formato bioquímico es la secuencia de nucleótidos. Hemos dicho que el mensaje biológico de cada ser vivo está constituido en la estructura primaria del ADN en el orden, número y tipo de nucleótidos que lo constituye. Ese orden, número y tipo de nucleótidos, esa fracción de ADN que codifica una proteína concreta, sería el gen y contiene la información para fabricar esa proteína y dirigir todo el metabolismo celular. Para sintetizar esa proteína es imprescindible un proceso que se llama proceso de transcripción, que vuelvo a insistir que ya estudiaremos detenidamente. Pero es que además de transmitir de traducir, de contener esa información genética y transcribirla a una proteína, también es capaz de transmitir esa información genética de generación en generación, de célula a célula, de tal manera que una célula que cumple su ciclo vital según marcan sus telomerasas va a ser capaz de ser sustituida por otra idéntica, con las mismas funciones. Y eso se hace gracias a otro proceso que también estudiaremos detenidamente en el tema de ingeniería molecular, que es el proceso de autoduplicación, que es el que tenéis esquemáticamente aquí representado. Esto es la autoduplicación, que es un proceso semiconservativo en el cual permite la transmisión de generación en generación. Por estos dos aspectos se considera que el ADN, la función fundamental que tiene es la de ser el material genético celular. Y viene representado por este esquema que sería el dogma central de la biología molecular, donde están los procesos que acabo de decir. El ADN, que contiene su información y que mediante el proceso de autoduplicación o replicación, como pone aquí, es capaz de sacar copias idénticas de sí mismo, pero además el ADN tiene genes que son capaces de transcribirse a moléculas intermediarias de ARN y traducirse en una proteína concreta. Lo vemos en otro tipo de esquema, quizá más visual. El dogma central de la biología molecular contiene fundamentalmente tres procesos. El proceso 1, que es el proceso de duplicación del ADN, por el cual el ADN hace copia de sí mismo y lo transmite de generación en generación. Y también hay un segundo proceso, que es el proceso de transcripción, el cual el ADN transmite su información al ARN y ese ARN va a los ribosomas y, gracias a la traducción, sintetiza la proteína. Así fue como se explicó inicialmente el dogma central de la biología molecular. Hoy incluye dos procesos más que se han descrito en los virus, que son la retrotranscripción, que es el número 4 o transcripción inversa, como desde un virus ARN se puede sintetizar ADN, y la duplicación de ARN, que también puede aparecer en virus. Luego, actualmente, veis que el dogma central de la biología molecular lo constituyen 5 procesos: duplicación, transcripción, traducción, retrotranscripción y duplicación del ARN. Hemos dicho que es el material genético porque es capaz de almacenar toda la información genética. Hemos dicho que el mensaje biológico está codificado en la secuencia de nucleótidos, en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, y en concreto se codifica mediante un código que se llaman tripletes o codones.
de tal manera que cada 3 bases nitrogenadas va a codificar la aparición de un aminoácido. El primer proceso consiste en transcribir ese código de 3 en 3 tripletes del ADN a una molécula intermediaria que es el ARN mensajero, y ese proceso es el que se conoce como transcripción. Y se hace gracias al principio de equivalencia de base de Chargaff que hemos ya enunciado, y gracias a la acción de una enzima que es la ARN polimerasa. Insisto que a este tema le vamos a dedicar gran parte en su estudio pormenorizado y con todos los detalles. Ese ARN mensajero sale del núcleo celular, se va buscando los ribosomas, y en los ribosomas organiza el orden, número y tipo que se tienen que colocar los aminoácidos, traduciendo el mensaje biológico que contiene el ADN y que ha sido transcrito al ARN en un orden, número y tipo de aminoácidos que condiciona la estructura cuaternaria de la proteína y que por tanto condiciona su función. Por eso decimos que el ADN es o contiene todo el almacén de toda la información genética de un ser vivo. Y en segundo lugar, hemos dicho que el ADN también es el material genético de la célula porque es capaz de transmitir esa información genética de ser vivo en ser vivo, de célula a célula. Contiene el mensaje genético, las instrucciones para llevarlo a cabo, y contiene todo lo que un individuo es o puede llegar a ser. Está ahí escrito en su código ADN, en sus bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas. Bueno, pues ese ADN tiene un mecanismo que ya hemos dicho que se denomina autoduplicación, gracias al cual es capaz de formar moléculas hijas idénticas. Aquí tenemos el proceso expresado gráficamente, como el ADN se copia a sí mismo y se consiguen hebras nuevas de ADN con la misma información genética. Esto tiene su base científica en la explicación del principio de equivalencia de base, que posibilita esta autoduplicación que hemos dicho que se denomina semiconservativa y que está catalizada por una enzima que es la ADN polimerasa.